Es un tema muy importante para el desarrollo de ustedes en la parte profesional. Y muchos de ustedes, si van a ingresar en la parte de investigación, también les va a competir este tema. Entonces, vamos a aprender hoy el manejo de bases de datos. Entonces, les quiero mostrar a ustedes lo que vamos a ver en la conferencia del video de hoy. Vamos a ver la elaboración de una revisión bibliográfica utilizando manejos de base de datos y herramientas de literatura electrónica. Vamos a ver las bases de datos como ScienceDirect y Scopus. Vamos a ver la organización de la información por relevancia e impacto de Scopus y herramientas de bibliometría. Entonces, estos son los objetivos de la presentación del día de hoy y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, las bases de datos son interfaces de búsqueda sencillas, intuitivas, orientadas a todo tipo de usuarios, que suelen tener dos modos de búsquedas, una búsqueda sencilla y una avanzada. Entonces, el modo sencillo es el modo en el que nosotros simplemente tenemos una casilla, tipo cuando entramos a Google y ponemos la información que queremos buscar. Y avanzada, pues ya nos filtra por tipo de documentación, por año, por revista, puede filtrarnos, ¿sí? Por publicación, entonces ella nos puede filtrar. Entonces, esto es cuando queremos una búsqueda más exhaustiva. De pronto, si tenemos mucha información que nos esté arrojando la base de datos. La base de datos utiliza diferentes motores de búsqueda diseñados por las empresas proveedoras de acceso a la misma. Entonces, importante también tenerlo en cuenta ahí. Existen dos tipos de bases de datos, las bibliográficas, que son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico como artículos, revistas, libros, tesis, congresos, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Entonces, esa es la más relevante que nosotros tenemos y la más común y donde extraemos información. Y tenemos las bases de datos documentales o bibliográficas que simplemente contienen información sobre el documento, es decir, las referencias a documentos, como también muchas de ellas contienen los textos completos de esos documentos, generalmente en formato PDF. Entonces tenemos estos dos tipos. Nosotros regularmente tenemos más o buscamos más bases de datos bibliográficas, porque esa es la que nos muestra también todos los resultados, todo el desarrollo de la investigación misma. ¿Para qué sirve una base de datos? Entonces, pregunta clave. Porque ellas nos facilitan mucho la tarea de estar informados sobre todo lo que se ha publicado sobre un campo de la investigación. Entonces, las bases de datos se mantienen actualizadas en tiempo en cuanto a la investigación y nos pueden mostrar un diagnóstico real, un estado de arte de una investigación que queramos o un tema específico que queramos saber. Entonces, ¿cuáles son las búsquedas típicas en las bases de datos? Se busca para saber qué se ha publicado sobre un tema determinado, estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre un campo de la investigación, saber qué ha publicado un autor determinado, saber en qué institución se está investigando más sobre un tema y qué revistas publican más sobre una determinada área de estudio. Esos tres últimos son importantes porque a veces creemos que es solo buscar un tema y ya nos arroja la información. No. Entonces también podemos buscar los autores que más están aportando al tema que estamos investigando, las instituciones que más están arrojando resultados o investigaciones referente a eso y las revistas también que están publicando más sobre eso. Para irnos por ahí, esos son filtros que nos sirven para irnos para investigar un poco más. Entonces, tipos de bases de datos que existen. Existen en cuanto al formato, en cuanto al contenido y en cuanto al idioma. En cuanto al formato están las referenciales y los textos completos. Las referenciales solo contienen la referencia bibliográfica, pero no los documentos en sí, aunque en algunos casos pueden tener enlaces al texto completo, si la institución que la contrata tiene suscripción con las editoriales de este contenido, como Scopus, Medline, entre otros. Y el texto completo ya son las que tienen las referencias que contienen todo el documento completo, como artículo, libro, legislación, normas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos unos ejemplos también. En cuanto al contenido, están las temáticas y las multidisciplinares. Las temáticas, dícese esas que son específicas a un área de conocimiento o un área científica, por ejemplo, medicina, que es un área específica, química o física. Entre esas están Medline, Chemical y Abstract. Entonces, Chemical Abstract.
Entonces tenemos esa. Y las multidisciplinares son aquellas que agrupan ya varias áreas del conocimiento. Entonces ya está Science Direct, Scopus, por ejemplo, que son las que tenemos de ejemplos. Y en cuanto al idioma, predominan las que tienen su contenido en inglés. Por eso es que es importante siempre hacer las búsquedas en inglés. Eso sí, no lo olviden. Las búsquedas en bases de datos se hacen en inglés, idioma oficial. Además, porque Estados Unidos es uno de los países que más publica este tema de investigaciones científicas en bases de datos. ¿Listo? Aunque también encontramos en español, son muy pocas y no pueden ser representativas para hacer un tema de investigación. Puede ir acompañada de inglés. Entonces, importante se hace en idioma inglés. ¿Qué contienen las bases de datos? Las bases de datos encontramos todo tipo de documentos de comunicación científica, aunque predominan especialmente dos, o específicamente, los artículos científicos de revistas y los libros. Que los libros pueden haber completos o pueden ser capítulos de los libros. Estos varían de acuerdo a las áreas científicas. Entonces vamos a ver aquí en este gráfico que las revistas y los libros representan más del 80% de las bases de datos que tenemos. Y ya el resto son congresos, tesis, doctorales, patentes, informes técnicos, legislación y otras normas. Entonces es importante definirlo ahí. Casi todo lo que tenemos son revistas y libros. La estructura de las bases de datos, todas tienen la misma estructura, como les decía hace un rato, de un cajón de texto en donde podemos introducir los contextos a buscar, o el tema a buscar, y las avanzadas que ya tienen más compartimentos o más espacios para filtrar por palabras claves, poner títulos, años, revistas, ¿sí? Autores, entonces ya es por eso. Aquí les voy a dar ya unos tips en las búsquedas de las bases de datos, y es que podemos filtrar, claro está, como es idioma inglés, podemos filtrar por estos temas de artículos, por el and, por el or y por el not. Entonces el and, ya entendemos en el español que es y, entonces cuando ponemos un y es porque queremos buscar tanto uno como el otro, ¿cierto? Entonces que me busque los dos. Entonces, ella restringe la búsqueda mostrando artículos que tengan los dos términos. El OR amplía la búsqueda mostrando los artículos que tengan cualquiera de los dos términos. ¿Sí? Entonces, este es un poco más limitado. Este la restringe y el OR la amplía. Porque ese me dice que pueda contener uno o el otro. Este me dice que tengan los dos. Y el NOT excluye un término de la búsqueda. Bueno, aquí dice, término. Entonces, en el AND, por ejemplo, aquí tenemos que vamos a buscar, claro está en inglés, vamos a buscar específicamente el gerenciamiento público y finanzas públicas, ¿sí? Con el AND. Entonces, aquí me está diciendo que busque este término y que busque adicional de finanzas. Y me va a aparecer búsquedas específicamente con esos dos. En el OR, entonces me está diciendo que busque la parte pública, pero entre paréntesis me pone que puede hacer o gerenciamiento o administración, ¿sí? O manejo, mejor dicho, manejo, gerenciamiento ahí, en la parte pública. Entonces, y el NOT simplemente vamos a poner, por ejemplo, Public Management y not administration. Entonces estamos excluyendo aquí administración, ¿sí? Dentro de las palabras. Eso lo podemos poner, ¿sí? Dentro de la búsqueda, como queramos nosotros establecerlo. Para tener mayores filtros puede ser ampliar o restringir o excluir. Entonces importante tenerlo en cuenta para determinar la base de datos. Tiene que ser en inglés. ¿Listo? Entonces, ¿qué otros tips de búsquedas hay? Siempre empiece desde lo más general a lo más específico, añadiendo términos si ha obtenido muchos. Un ejemplo, como vamos a ver el ejemplo ahorita, que por ejemplo quiero una investigación de desarrollo sostenible en cultivos del arroz. Entonces usted puede empezar buscando en la base de datos desarrollo sostenible. Te va a ver que le va a aparecer muchísimo contenido. Entonces de ahí puede agregar una palabra más, una palabra clave, porque a eso se le llaman palabras claves, aquellas palabras que son fundamentales para la búsqueda de la investigación. Entonces ponemos desarrollo sostenible y adicional agricultura, ¿sí? Ahí me va a arrojar, ahí ya filtrar por esos términos. Y si quiero ser más específico, puedo poner, por ejemplo, arroz, que sea la agricultura en el tema de arroz. Entonces ahí ya voy filtrando por palabras claves. Entonces hay que empezar desde lo más general para ver qué tanto me sale. Si sale mucho, empiezo a filtrar. Segundo, esto ya lo vamos a ver aplicado ahorita en bases de datos. Los motores de búsqueda de las bases de datos no distinguen entre mayúsculas o minúsculas. Tampoco se utilizan los signos de puntuación, guiones, etc. Entonces nada de eso vamos a poner.
no define o no diferencia entre mayúscula o minúscula, entonces es irrelevante eso. No utilice preposiciones o artículos, entonces en este caso en español como el, la, los, para, sobre, ¿sí? Porque eso no lo va a determinar. Es como el ejemplo que estamos viendo, desarrollo sostenible, agricultura, arroz. Entonces no vamos a poner desarrollo sostenible en la agricultura del arroz, porque en la y del no los va a tomar, los toma como palabras vacías. Y es más, a veces puede tomarlo en el idioma inglés y puede que genere algún error en la búsqueda. Entonces es mejor no ponerlo, simplemente palabras claves. Y hay una cosa que vimos en el anterior ejemplo y que no hablamos, y es el tema de las comillas. Las comillas las pongo cuando hay dos palabras o más, ¿sí? Pero quiero que la búsqueda en la base de datos me las tome tal cual, o sea, así, que sean juntas y en ese orden. Por ejemplo, división celular. Si yo la pongo entre comillas, me va a buscar solo documentos que contengan ese conjunto de palabras en ese orden y en esas dos palabras. Eso me puede ayudar a filtrar aún más la base de datos. Yo me voy a regresar. Vamos a ver. Aquí creo que le pasó algo a la presentación porque no me deja allá. Bueno, aquí. El manejamiento o gerenciamiento público. Entonces está entre comillas. Quiere decir que me lo está buscando entre esta palabra tal cual como está. ¿Sí? Lo mismo acá. Entre comillas está buscando esto, pero adicional le hago un filtro que me puede buscar o administración o el manejo. Y aquí está entre comillas, que me busque tal cual esta palabra como está, ¿sí? Si yo no tuviera estas, él me empieza a buscar, o ya puede hacer que tenga este y este, pero puede ser que este sea al principio y public al final, o viceversa, combinado, o en una parte y en otra parte del texto. Entonces, es importante, si quiero buscar específicamente, poner las comillas. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a esta parte. Vamos a continuar, que nos falta una. Y otra cosa importante aquí definir, el asterisco. El asterisco es algo que sí se puede poner y nos ayuda a buscar diferentes variables de un término. Entonces, por ejemplo, contaminación del suelo, contaminantes del suelo y suelo contaminado. Entonces fíjense que contaminación, contaminado, contaminante son variaciones etimológicas de una palabra, y lo que hago es buscar hasta donde llegue la conjugación de la misma, o sea, hasta donde sean iguales. En este caso está contamin, y de ahí pongo un asterisco y ella ya me toma la base de datos como si fueran, me las complementa. ¿Sí? Busca todas las variantes de esas de ahí para allá. Contaminación, contaminado, contaminante. ¿Listo? Es importante definirlo para su búsqueda. Si obtiene muchos resultados, puede introducir más términos en la búsqueda, como yo les decía ahorita: desarrollo sostenible, agricultura, arroz. ¿Sí? Adicional el idioma, filtrenlos por fechas, si quieren unas fechas más recientes, limiten la búsqueda por títulos, descriptores, palabras claves. Eso es importante. Y en este caso hay palabras que sobre todo también tenemos en el inglés que queremos buscarla a manera general. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de woman, que ella puede tener tanto woman como woman. En este caso es singular, plural. Entonces, pero quiero buscar, por ejemplo, el efecto de la salud del cigarrillo en las mujeres o en la mujer. Entonces, en este caso, lo único que hago es esta palabra que está cambiando, le pongo un paréntesis, un signo de interrogación, perdón, es un signo de interrogación que es este. Y ahí ya me toma la variante con las diferentes vocales o letras que haya para ese. Entonces, es importante. En este caso es para men, ¿sí? En este caso para hombre, para mujer, bueno, en fin. Entonces, ahí ya las toma. Eso también es muy importante definirlo. Entonces, teniendo esto como premisa, nos vamos nosotros ahorita para la universidad. Vamos a hacer todo el paso a paso de cómo ingresamos a estas bases de datos. Nosotros estamos en ustavillavicencio.edu.co, todos tenemos acceso a esto, todos tenemos usuario al SAC, tenemos usuario a la plataforma virtual, entonces con ese usuario, contraseña, podemos ingresar.
Entonces vamos a ingresar a unidades. En unidades va a aparecer el Crayusta Biblioteca. Ahí nosotros ingresamos y de ahí nos va a aparecer esta plataforma, ¿sí? Entonces es la misma. De aquí nos metemos nosotros a recursos, ¿sí? Y entramos a bases de datos. Entonces ahí nos va a aparecer ahora sí esta plataforma. Esta plataforma tiene las bases de datos a las cuales está la universidad. Sabemos que una de las más relevantes es Science Direct, Scopus, que son de las que más tiene publicaciones en el tema, o tienen más bases de datos, mejor dicho. Entonces es importante. Vamos a ver estas dos para entender un poco el contexto de lo que es las bases de datos. Entonces uno ingresa, le va a pedir nombre, usuario y contraseña, que ya sabemos que es la del SAC, y aquí ingresamos. Si no es la del SAC, intenten con la de la plataforma virtual, es alguna de esas dos. Y aquí les va a aparecer el motor de búsqueda básico, el simple, que era el que hablábamos. Aquí es para meter las palabras claves, o el autor, o la revista, el volumen, sí, páginas o otro. Y esta es la búsqueda avanzada, que ya haciendo clic acá ya le va a aparecer un poco más, miren. El año, los autores, el tipo de afiliación que tenga, qué tipo de revista es, entonces ya lo busqué. Pero por ahora para esta búsqueda no va a ser necesario. Aquí nosotros vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a buscar desarrollo sostenible. Bueno, aquí tenemos. Entonces escribimos estas palabras y le damos ingresar. Bueno, aquí hay una cosa también importante, y es que si ustedes le quieren ingresar a su usuario, pueden entrar en Sign In, ahí oprimen la misma o adicionan la misma información que adicionaron para ingresar acá, y ya les permite ingresar, y ahí pueden ir guardando bases de datos. Entonces, fíjense acá que buscando esas dos palabras me arrojó 875.000 resultados. En ese orden de ideas, pues es bastante información para yo hacer una revisión bibliográfica de esto. Regularmente la revisión bibliográfica la hago con el título, claro está, si es pertinente, y con el astra que está acá. Aquí lo podemos ver de manera general. Si quiero descargar, es acá, ¿sí? Entonces es importante por ahora eso. Aquí al final podemos ver en la pantalla 25 o 100 resultados y son 240, entonces es bastante información. Aquí podemos ver las publicaciones de los años, los tipos de artículos y los títulos de publicación y los tipos de acceso que tenga. Entonces también podemos filtrarlo ahí, si a veces queremos un año, si a veces queremos el tipo de artículo que haya, ¿sí? Entonces es eso. Y la relevancia es en fecha. Entonces, por ahora bien hasta ahí. Ahora vamos a ver, por ejemplo, estos son muchos resultados, pero mi investigación tiene que ver con agricultura. Ya saben que no vamos a poner artículos, simplemente pongo agricultura. Vamos a ver cuántos me reduce. Tenía 875.000 resultados, agregando ya la palabra agricultura en inglés, entonces me está arrojando 167.000. Ya me redujo bastante, como 3-4 veces más. Menos, perdón, de información, pero aún así sigue siendo mucho. Entonces yo puedo poner la agricultura, por ejemplo, en el arroz, o en otro campo, en Colombia, en América Latina, en el Meta. Miren que ya me arroja 29.000 resultados. Aún siguen siendo muchos, pero por lo menos es una buena base de los 870.000 que había. Aquí podemos poner los paréntesis para que me busque tal cual desarrollo sostenible. Vamos a eliminar esto. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan cuando buscamos desarrollo sostenible que me aparecían 875.000? Aquí vamos a ponerlo entre comillas para que me busque tal cual esta palabra. Miren cómo me va. ¿Sí ven? Entonces aquí ya me filtra. Miren cómo es de importante las comillas aquí, porque me busca la palabra que yo quiero más específico. Y siendo así, si pongo estos paréntesis y esas comillas, perdón, más los otros dos términos que yo quiero que me busque, entonces vamos a ver qué me sale acá. Estamos haciendo una prueba acá. Me salieron 5.600. Entonces ya vamos reduciendo la cantidad con palabras clave, fíjense, ¿sí? Entonces aquí ya vamos viendo eso.
Ahora vamos a agregar, a poner otro ejemplo. Por ejemplo, hagamos el not environment, por ejemplo, que sea desarrollo sostenible, pero no hable de medio ambiente. Bueno, es ilógico, pero pongámoslo así para que veamos un resultado. Recuerden que cuando buscamos entre comillas esto me aparecieron 85.000, más o menos 80.000 resultados. Ahora vamos a ver con el no cuántos me sale, 65.000. Si ven que se va reduciendo la búsqueda, poniéndole diferentes filtros. Entonces es importante eso. Hay algunos artículos que yo los puedo descargar, todos los que salen download, los podemos descargar. Hay algunos, por ejemplo, que me aparecen purchase, creo que es la palabra. Entonces, cuando sale eso no podemos descargar el artículo, solo podemos ver el resumen. Entonces vamos a ver este. Entonces aquí tenemos purchase, aquí no podemos verlo. Lo que sí podemos hacer, en este caso, por ejemplo, cuando ingresamos, este sí se puede descargar, dice download, entonces sí podemos hacerlo. Cuando ya entramos a un artículo, ¿qué es importante ver? Es importante ver el año, por ejemplo, que tiene, la revista en la que está. Hay que ver también, aquí hay unos datos importantes, y es las veces que se ha leído y las citaciones que ha tenido. Esto quiere decir que son las citaciones de otros artículos que han referenciado este autor. Entonces es importante ver sobre este. Y aquí está todo el documento y lo podemos descargar acá. Aquí podemos ver algunos detalles desde este aplicativo. Es bueno también que si quieren verlo hagan. Y eso es en cuanto a esta base de datos. Entonces es fácil la interfaz, simplemente hacer una revisión del mismo. Entonces aquí me muestra la información de cuántas veces fue leído, de las citaciones que tuvo, ¿sí? Entonces es importante también tenerlo en cuenta, porque un autor entre más citaciones tenga, más publicaciones tenga, pues es más confiable y más real su información. Entonces hay que tener. Y también hay que tener muy en cuenta la fecha en la que fue el documento enviado y en la fecha que fue aceptado. Eso lo podemos ver en muchos de los artículos. La fecha, por ejemplo, en la que ella fue enviada y en la que fue recibida, en la que fue leída y aceptada, porque si tarda muchísimo tiempo, es fuente de información que muy seguramente les mandaron correcciones y pues puede tener algún tipo de no confiabilidad. Entonces también hay que ver, entre más cerca sea la fecha en la que fue enviado, con la que fue aceptado y publicado, pues se entiende que es un artículo que estuvo bien redactado. Entonces también eso es importante. Esto es, a manera general, Science Direct. Es una muy buena base de datos. Y tenemos el otro que tiene pues un valor adicional, que es Scopus. Scopus también es una muy buena base de datos. Aquí, por ejemplo, a muchos de nosotros nos va a aparecer una ventana que dice error o no se puede abrir la base de datos. Ustedes le van a dar un link. En este caso no me apareció, pero a algunos de ustedes les puede aparecer. Creo que dice leer más, le dan leer más, abajo le aparece acceder al link y le suprime acceder al link y ya les aparece aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer también el ejercicio de buscar desarrollo sostenible. ¿Sí? Estamos en inglés. Entonces, esta base de datos es un poco más lenta, Scopus, entonces vamos a tener un poco de paciencia. Esta me arrojó nomás 220.000 resultados. Miren esta interfaz, tiene lo mismo, tipo, año. Esta tiene un poco más de información. El autor, por ejemplo, el que más ha publicado en este tema. Entonces, ya en desarrollo sostenible tenemos como un líder en este tema, entonces es Dinser. Entonces ya ha publicado esto. Entonces ya podemos tener un autor que es referenciado en nuestra investigación. En qué área fue sujeto y otro tipo de filtros que tenemos, como el lenguaje, como las palabras claves, como el tipo de documento, las afiliaciones que tengan, el territorio, ¿sí? Entonces es importante eso. Bueno.
Aquí tenemos también cuál es el tipo de búsqueda que nosotros tenemos, por fecha, la más nueva o la más vieja, por ciudad, por primer autor, ¿sí? Entonces eso también nos muestra acá. En este caso yo ya estoy en mi usuario, entonces uno puede ir guardando, le puede ir guardando la que le interesa a uno para tenerlo guardado en su usuario. Entonces nos vamos a devolver para ver de pronto cómo el tema de las comillas. Miren que cuando yo pongo desarrollo sostenible, el mismo sistema toma como si fuera el AN, o sea, I. Entonces me toma de las dos. ¿Qué pasa entonces? Esta interfaz básica, aquí puedo tener una interfaz más avanzada desde esta parte. En este caso pues no lo vamos a requerir. ¿Qué pasa si yo pongo las comillas aquí? Recuerden que teníamos 220.000 resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que me toma la palabra completa. Vamos a ver un poco cuánto fue el filtro aquí de la búsqueda. Entonces ya fueron 163.000, me bajó alrededor de 60.000 artículos, ¿sí? Entonces, miren que aquí en el medio ya no está LAN porque me la toma completa. Ahora vamos a ver la búsqueda adicionando agricultura y arroz. A ver, ¿qué nos arroja aquí? Bueno, dejémosla por ahora acá. Agricultura y arroz. Ya sabemos que el no es para omitir alguna cosa, pero creo que así vamos a ver qué resultado nos arroja. Entonces estábamos en alrededor de 165.000, creo. Entonces aquí ya nos arrojó 290. 290 es un número representativo para poder revisar. Sí, claro, es bastante. Entonces fíjense cómo hacemos filtros en las bases de datos. Entonces vamos a mirar aquí algo interesante, un plus que tiene esta base de datos, y es el análisis de los resultados, de la búsqueda de los resultados. Si yo me meto aquí voy a poder mirar, ¿sí? Observar, digamos, una tendencia de la investigación o de la búsqueda que estoy haciendo. Entonces, fíjense que aquí me muestra que empezó a publicarse sobre este tema desde 1970 y está hasta el 2018. Vamos a ver que aquí me va a mostrar, por ejemplo, la cantidad por años, me muestra una gráfica por años de cómo empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Entonces recuerden que más o menos para esta fecha fue que se empezó a hablar de desarrollo sostenible, y aquí ya empezamos a hablar de la agricultura y de este tema, y sobre todo del arroz. Aquí estamos documentos por autor. El que más ha hablado sobre este tema es Miao y Shan. Entonces, documentos por afiliación son de China. Muy seguramente el país que más va a publicar ahorita es China, porque por lo visto todos esos nombres son chinos. Entonces, sí, vemos documentos por países. China, que tiene 100 publicaciones, le sigue India, le sigue Estados Unidos, que son de los países que más publican a nivel mundial. Tipo de documentos, artículos, como vimos ya en la presentación, los artículos son los que más tienen cantidad, con un 63%, y aquí tenemos las áreas específicas en las cuales se investigó: ciencias ambientales, agricultura, esto es tierra y ciencias del planeta, o ciencias del planeta y tierra, ingeniería, ¿sí? Entonces ahí podemos tener. Entonces esto nos sirve muchísimo porque podemos ver cuál es el país, dónde podemos enfocar en nuestra investigación, quién es el autor en cuál nos podemos referenciar, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Adicional, Scopus también tiene como Science Direct, que él nos da, por ejemplo, nuestro autor cuántas veces ha publicado, referenciado, toda esa parte, como vimos ahí. Entonces nos metemos, por ejemplo, una búsqueda. Mira, aquí citado por 000. Entonces ahí podemos verificar cuántas citaciones ha tenido. Bueno, ya ahí me metí, y como esta interfaz es lenta, entonces miren, citaciones 0. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo es el tema de nuestro autor.
Aquí podemos ver las palabras claves y pasó algo allá. Bueno, entonces esta base de datos sí hay que tenerle paciencia porque es un poco lenta. Entonces, eso es lo que nos muestra. Aquí, igual que lo otro, podemos salvarlo en nuestra lista, guardarlo aquí en nuestro usuario, guardar el PDF, descargarlo, imprimir, enviarlo por email. Entonces, ahí está. Entonces, a manera general, eso es, muchachos, el tema de las bases de datos. Ese es un tema muy interesante para sus investigaciones, ahorita que están terminando su carrera profesional. Entonces es bueno que la tengan en cuenta, espero les haya servido realmente en su búsqueda y lo puedan implementar ahorita. Si de pronto no lo han hecho de esta manera o vieron algo interesante, lo puedan hacer para complementar sus investigaciones que están desarrollando. Y además, como la mayoría de ustedes va a ser o práctica o tesis, entonces de las dos maneras les va a servir. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Si no